A ver. Tengo esta cosa. Tengo mis dudas sobre el uso. O sea, sí, esto es un reloj. Vamos a abrirlo aquí arriba. Esto viene sellado, está nuevo. La cosa con esto es que pues es un reloj digital con cámara y se conecta pues al Wi-Fi de la casa. Ya se me cayeron las instrucciones. Entonces, viene con su cable USB-C. ¿Qué es esto? Oh, ¿esto será un micrófono? No lo sé. Ahorita revisamos. Y su cuadrito, ¿ok? De ahí, lo importante está en que esto tiene pues una pantalla en donde vamos a poder ver la hora, pero también tenemos cámaras. Bueno, aquí está la cámara, pero estas son luces infrarrojas para poder ver. Y además esto va a girarse, se va a mover porque pues la base rota. Y detrás tiene una luz. Aquí está, ¿no? Graba en una micro SD, tiene luz de noche, tiene una bocina y en el cable entonces debería de estar el micrófono, que se me hace raro que no esté aquí porque hay algunos cables que por ejemplo aquí tienen pero un sensor de temperatura, pero pues bueno, creo que sí está aparte, así que voy a conectar esto para que la vean funcionar. Así que enchufamos esto, esperamos a que cargue y también me va a dar la temperatura, va a esperar la conexión, vean, se inicia y se está calibrando para saber hasta dónde va a girar. O sea, está buena para ver. Yo creo que esto es como para tener un bebé y pues estás cuidando a tu bebé, estás viendo la temperatura, estás viendo la hora y pues puedes monitorearlo y puedes hablarle. Aquí hay un pequeño orificio que también pues, me podría parecer que es el micrófono. Pero déjenme pongo aquí esto y vamos a ver. Imagen 2 megapíxeles, 2.4 gigahertz. Tiene un botón en la parte superior para solicitar una llamada. Eso está bien porque miren, tiene aquí un microfonito. Aquí tiene un hueco de reset y aquí le podemos meter una micro SD. Tiene comunicación bidireccional, termómetro. En la pantalla podrás ver. Detección de movimiento y sonido. Una notificación en tu celular en caso de actividad, ya sea por desplazamiento de algo o alguien o por algún ruido. O sea, sí, esto es para el bebé. Visión nocturna, guarda en SD, también visualizar en la web. Y reloj digital, despertador con 7 melodías y reproductor de 7 melodías de cuna. Ok. Y aquí hay uno que dice de venta por separado. La memoria micro SD. Pero creo que está muy bien, ¿no? O sea, para cuidar a los chamacos, digo, yo no tengo chamacos, pero porque siento que esto en un escritorio así nada más, pues está un poco deceiving, ¿no? A ver, vamos a agregarlo. Vamos a agregar dispositivo. Si no me lo encuentra, buscamos acá en las cámaras. Cámara y bloqueo, cámara de seguridad inteligente, Wi-Fi. Y voy a conectarlo a la red. Y vamos a ponerle este código QR. Y vamos a ponerle el código QR frente a la cámara. Ahí está, ya lo detectó, ya sonó. Le digo aquí que oí el tono de aviso, entonces vamos a esperar a que se añada. Y ya me aparece aquí la cámara, así que vamos a ponerle un nombre más fácil, por ejemplo, bebé, finalizar. Y ahí está la transmisión de video. Yo muevo mi dedo. Oh, responde muy bien, me gusta. Oye, creo que esta cámara la podría utilizar para también mis impresoras. Ahí estoy yo, creo que se ve bien. Y quiero probar la comunicación de 2 vías. Digo, aquí si yo activo la bocina, puedo escuchar. Creo que este es el sensor de temperatura. El micrófono sí está aquí. Acá no es. Sí, porque en muchos dispositivos inteligentes el sensor de temperatura está aparte. Entonces este va a ser ese sensor. Y de hecho, fíjense, aquí me dice que estamos a 25 grados. Voy a tratar de calentarlo. Sí, cambia la temperatura. Ahí subió un poco. Así que sí, 27. Sí, claro. Ese es el sensor de temperatura. Así que pues ahí está la cámara. Tiene todas esas otras funciones de modo nocturno, el volumen de dispositivo, detección de movimiento. Fíjense, las canciones de cuna. A ver, vamos a ver. Digo, está haciendo eco esto. Vamos a silenciarlo. Ajá. Y también tiene luz. Vamos a encenderla. La podemos controlar a distancia para tener luz para el bebé. Sí, esto está hecho para un bebé. O sea, definitivamente. Y si queremos hablar, desde aquí podemos activar la comunicación. Sí. Ah, sí. Vean, me está llamando. Hay que darle permisos la primera vez, pero yo puedo contestar la llamada. Y pues es como un teléfono. Digo, voy a colgar para que no haya ese problema. Y si no, también puedo llamar o enviar un audio aquí desde mi teléfono hacia acá de una sola vía. Entonces, ¿y se escucha bien?
Así que vamos a apagar la luz. Le podemos poner un horario, la intensidad. Vean, ahí está la intensidad, cómo varía. En la cámara se ve que parpadea, pero en la vida real no. Así que, no sé, cuéntenme qué piensan. Bastante interesante esta camarita. Vamos a colgar aquí. Me salí. Diseño bastante bonito. Me gusta mucho que gire. Y ahí está. Cuéntenme. Ahí se las dejo abajo en la descripción. Y pues bueno, recuerden que no hay nada que hacer. Aquí con el joven ayudándome. Y nos vemos. Estamos haciendo cosas locochonas, pero no les podemos enseñar. Así que mientras estamos haciendo estas otras cosas.